Así que muchas gracias por la comprensión. En la última sesión que nos vimos, el miércoles ya de la semana pasada, estuvimos trabajando con la creación de palabras. Específicamente revisamos las nociones de creación original, que como ustedes vieron eran muy poquitos casos posibles. Vimos también las posibilidades un poquito más cercanas a la creación original, pero no completamente originales, que eran los casos onomatopédicos. Y luego empezamos a ver la noción de los extranjerismos, es decir, de todas esas palabras que son ajenas a nuestra lengua, que son creadas en otras lenguas, pero que nuestra cultura y nuestras lenguas las van incorporando justamente por la necesidad de poder expresar nuevas realidades, ¿no? Y veíamos también que esos extranjerismos han sido muy comunes, por supuesto, han enriquecido el léxico de nuestra lengua a lo largo de su historia, y han venido de muy diversas fuentes, ¿no? Excluyendo el latín, por supuesto, ya que el latín no se considera una lengua extranjera, ya que el castellano no es otra cosa que una evolución del latín. Hay muchas otras lenguas que sí han influido en la formación de nuestro léxico, como el griego, muy fuertemente, el árabe, el español sobre todo, con mucha, mucha fuerza, las lenguas indígenas americanas, por supuesto en cada localidad, cada, cada pueblo nativo ha influido por supuesto más, pero hay muchos que compartimos también en toda la lengua española. Y por supuesto hasta llegar a las lenguas que actualmente influyen más, ¿no? El francés, el italiano, el inglés, el alemán, cada una también en sus ámbitos, ¿no? Mucho en el ámbito de la gastronomía, los deportes, la tecnología, en que podemos encontrar muchos, muchos términos incorporados de otras lenguas. Constanza me pregunta si los semismos están dentro de los préstamos. Sí, bueno, justamente voy a compartir la pantalla para ir pudiendo hacer ya esas aclaraciones más técnicas. Denme un segundito porque tengo que abrir la ventana del chat cuando hago esto. Aquí está. Sí, sí. Si consideramos los préstamos como todos, todos los fenómenos que se relacionan con la incorporación de nuevo léxico, es decir, enriquecemos el léxico del español, en este caso, trayendo términos de otras lenguas, tanto en su significado como en su significante. Todo lo que entra dentro de esa categoría es un préstamo. Lo que sucede es que los préstamos, típicamente cuando traemos una palabra completa de otra lengua, generalmente, cuando en primer lugar lo incorporamos al español, suele venir con su pronunciación, con su ortografía, suele ser muy, muy similar a la palabra como está en otra lengua. Es decir, bueno, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo podríamos dar? Bueno, un ejemplo que me gusta mucho dar es la palabra whisky. Esa palabra está escrita y está, podríamos decir, pronunciada típicamente, o al menos cuando por primera vez se usa, y eso se mantiene también en los círculos más snobs, podríamos decir, se trata de pronunciar de la manera más parecida a la lengua original, es decir, al inglés, ¿no? Eh, ese caso se considera un cenizo, perdón, un cenizo, de que se trata de una palabra muy ajena a nuestra forma de escritura y de pronunciación, ¿no? Algunas de estas palabras, cuando se incorporan, de hecho la mayor parte en realidad, cuando se incorporan a la habla española, primero sufren y muy rápidamente una modificación en su pronunciación. De hecho, yo digo whisky, probablemente, algunos de ustedes también lo dirán de una manera parecida. A ver, algunos de ustedes digan whisky, por favor. Eso como cuando van a tomar una foto. Quiero escucharlos. Whisky. A ver, Ignacia, Whisky. ¿no? De nuevo. ¿Cuál de los dos de nuevo? A ver, ¿había dos? Sí, hablamos dos al mismo tiempo. Ah, Ya, a perdón, ya. ver, whisky. Bien, Ignacia. ¿Quién más lo hizo? Fui yo. Dale los dica, ¿verdad? Whisky. Muy bien. De hecho, lo más probable es que ninguna de las dos formas de pronunciarlo sea exactamente como se pronuncia en inglés. De hecho, podemos comprobarlo, ¿no? Si vamos a Google y usamos su traductor,
Ustedes saben que el traductor tiene una pronunciación, ¿no? La forma de pronunciar. Whisky. ¿Ven? Es un poco distinto. Whisky. Whisky. No es exactamente como lo decimos nosotros, que decimos whisky, ¿no? En que las vocales tienen una forma distinta de pronunciación, quizás un poco menos alargada. Bueno, no es exactamente lo mismo, que puede ser, por supuesto, muy parecido. Otro caso del que hablábamos el otro día era fútbol, ¿no? Que en inglés se pronuncia Football. football. Y nosotros, por supuesto, no pronunciamos football, Football. sino que pronunciamos, chicos, Fútbol. fútbol, claro, o fútbol, ¿cierto? Entonces, estas palabras, escritas y pronunciadas de la manera Colo-Colo lo más grande, lo dice Ignacio. Lamentablemente no fue así, no ha sido así en las últimas semanas. Bueno, palabras como whisky, como fútbol, pronunciadas y escritas a la manera extranjera, son lo que llamamos un semismo, es decir, una palabra que se mantiene lo más parecida en su pronunciación y en su escritura a la lengua original. Lo que sucede es que la pronunciación, por supuesto, se adapta de manera muy rápida a las leyes propias de la lengua de llegada. Y por supuesto, la pronunciación de whisky y football, que veíamos recién, no se mantiene de manera muy estable, sino que muy rápidamente pasan a pronunciarse a la castellana, ¿no? Y algunas de estas palabras también tienden a empezar a escribirse como adaptándose a la ortografía del español. Lo digo así, un semismo entonces es toda aquella palabra que uno trae de una lengua extranjera, de una lengua que no es la propia, y se mantiene lo más parecido posible a su lengua de origen. Eso es muy fácil de apreciar aquí en la forma de escritura, ¿no? Aunque también, por supuesto, como decíamos, en la pronunciación. Lo que pasa es que cuando una palabra de estas se hace muy popular, se empieza a usar mucho, es muy poco probable que se mantenga en su pronunciación casi nada, pero también empieza muy fácilmente a adaptarse en su forma de escritura. Y así, por ejemplo, ya muy rápidamente podemos tener una palabra como fútbol. Algunas de esas adaptaciones tienen más éxito y otras no. Por ejemplo, fútbol tuvo mucho éxito, pero la adaptación que propuso la academia para el whisky no tuvo casi nada de éxito, que era esa. ¿Lo sabían? ¿Sabían que se puede escribir whisky así? Horrible, ¿no? Qué feo. ¿Por qué no tuvo éxito? ¿Por qué fútbol tuvo éxito en esta nueva manera de escritura? ¿Y por qué whisky no? A ver, ¿por qué se les ocurre? ¿Y por qué se ve horrible, dice Ignacia? ¿Por qué se ve horrible whisky y no se ve horrible fútbol? Porque soy prejuiciosa y se me ocurrió así, yo llego y juzgo. Está muy bien. Pero ¿por qué en un caso te merece prejuicio y el otro no? Yo diría que por la U. Por la La U U. con cremillas me saca de... Ah, puede ser, ¿cierto? Que en realidad las semillas son un poco raras para nosotros. Eso puede ser una hipótesis interesante. Sí, yo Eh, creo que para mí es eso. Perfecto. Y Loreto, tú nos dices por la forma de pronunciar, ¿por qué? ¿Podrías profundizar un poquito en eso? Sí, Cuéntanos, a ver. ¿me escucha? Es que, no sé, por ejemplo, si yo leo fútbol así, pero de la forma original con la O, diría como fútbol, algo así, una cuestión bien rara. No, En cambio, whisky es como uno lo lee a la primera y es como, un whisky. No tiene como un cambio por leerlo.
En cambio, el 8 como uno dice fútbol, no fútbol. Así que es como, no sé, yo lo veo así. Está bueno, está bueno. Pero fíjese que en realidad, en los dos casos, yo creo que la pronunciación que nosotros hacemos de esta y de esta son de hecho más o menos parecidas a esto. O sea, nosotros no pronunciamos fútbol, como decía el Google, sino que pronunciamos fútbol y tampoco pronunciamos algo así como whisky, sino que decimos whisky, incluso cuando lo vemos escrito así. ¿Por qué en un caso no nos suena, no nos choca la escritura y en otro caso nos choca la escritura? A ver, ¿más hipótesis? ¿Nada? ¿No? ¿Nada más? Bueno, la hipótesis que tengo yo, a ver, Ludvika nos dice que el conjunto de la U y la Q nos choca visualmente. ¿Por qué ese choque? No ¿Por qué? sé, personalmente me pasa como que veo whisky escrito así y lo relaciono como quizás más a un dialecto o como eh, palabra de una lengua más indígena, no sé, suena, Sí, se qué ve como así. bonito. Sabes que yo tengo esa misma sensación. Nosotros, por alguna razón, asociamos, bueno, no es tan raro en realidad, asociamos esas cremillas, por lo menos en Chile, ¿no? A lenguas como el mapudungún, por ejemplo, porque efectivamente en mapudungún hay una vocal que es una vocal que es parecida a la U, pero no es exactamente la U. Es como pronunciar una I con los labios como si estuvieras pronunciando una U. Bien. Se pongan los labios así como para pronunciar una U. Pero por dentro acomoden la boca como para pronunciar una I. Eso queda como Y, ¿cierto? Y eso es una vocal que existe en esa lengua. Y de hecho, para transcribirla al castellano, lo que hacemos es típicamente usar una U con cremillas. Entonces, cuando eso se hace, solemos asociarlo entonces con el mapudungún. Y pasa que el whisky y el mapudungún no se juntan mucho, porque el whisky es como una bebida muy snob, ¿no? Como una bebida como de gente con mucha plata, si uno lo asocia con los empresarios, así, en reuniones de alto nivel. Y claro, y las lenguas indígenas, de boomer también, y las lenguas indígenas, claro, no se asocian con ese ámbito, sino con un ámbito más popular. Entonces eso probablemente choca. Y ahí ven ustedes por cómo pueden haber resistencias a la adaptación de cierta palabra por ¿cierto? Por una asociación, por ejemplo, con ámbitos en los que no nos suenan mucho. A ver, claro, no estamos acostumbrados esencialmente, como dice Martina. Eh, y claro, la forma escrita del español es similar a la pronunciación del préstamo. Eso es así. Bueno, de todas maneras, a lo que quería llegar es que, independiente un poco del mayor o menor éxito, cuando una palabra se adapta en su pronunciación, en su ortografía, a una lengua de llegada, el español en este caso, eso pasa a conocerse como un calco. Entonces, el préstamo involucra tanto al cinismo como al calco y a todas las etapas intermedias. Es el fenómeno en general de incorporación de nuevos léxicos desde otras lenguas. Y en sus etapas iniciales, las palabras que son préstamos se conocen como cenismos, y cuando ya están muy incorporadas a la lengua de llegada, se conocen como calcos. Esa es la idea. Y bueno, hay algunas palabras, y aquí fútbol y whisky pueden ser ejemplos interesantes que se incorporan tanto a la lengua de llegada, aunque ya hemos visto que whisky se recita un poco en su ortografía, que perfectamente pueden generar nuevas palabras por otros procedimientos, en este caso más propios de la lengua, por ejemplo, la adición de un sufijo, de un prefijo, a la lengua de llegada, ¿no? Crean nuevo léxico en el español. Y así, por ejemplo, tenemos en castellano palabras como futbolista, eh, futbolero, etcétera. E incluso para whisky, que nos ha adaptado también en su ortografía, tenemos palabras como un whiskacho. ¿La han escuchado esa palabra? Que es una forma festiva, ¿cierto? De referirse al whisky. Entonces vamos a tomar un whiskacho, podría decir alguien de una manera un poco humorística. El hecho de que esto se pueda hacer
indica que estas palabras ya se han incorporado bastante, y por supuesto eso es porque han pasado mucho tiempo de desincorporación. Eso, entonces tanto el cenismo como el calco son en realidad dos caras de la misma moneda, y esa moneda le llamamos un préstamo. ¿Bien? Esto de la discordancia entre la ortografía, la pronunciación y y cuán naturalizada esté una palabra a la lengua llegada es algo que genera en algunos casos problemas. Por ejemplo, ¿cómo? No lo voy a escribir todavía. ¿Cómo conocen ustedes típicamente a esa tarjetita que sirve para identificarnos, el documento de identidad? ¿Cómo se llama en Chile eso? Ahí lo escriben varios. ¿Y alguien lo podría pronunciar? Carnet. ¿Ya? Carnet, entonces. O, claro, como dice Ludwika también, algunos le decimos carnet. Y aquí es donde justamente se produce el problema. ¿Cuál es el plural de esta forma? ¿Cómo lo pluralizamos en castellano? Por ejemplo, si un agente de la ley se acerca a ustedes que están en grupo y le dicen, pásenme sus... Claro, típicamente le dirían, pásenme sus carnés, ¿cierto? Ya, Ignacio, no se ponga rebelde, estamos poniendo un ejemplo. ¿Cómo lo diría? No cómo reaccionaría usted. Claro, carnés, algunas personas dicen carnets, incluso algunas personas dicen carneses, ¿cierto? Y eso es porque claramente, si bien muchos tienden a pronunciarlo de esta forma, que de hecho es la forma más próxima a la pronunciación en francés, que es la lengua de donde viene originalmente, la escritura como que un poco nos está obstaculizando el poder hacer un plural normal, ya que el plural, si nos guiamos por la escritura, debería ser algo así como carnetes, pero que claramente no nos suena mucho en relación con carnet. Entonces, por eso ha tenido estos problemas de adaptación, una palabra incluso tan popular como carnet. Y de hecho, la forma carneses, que uno asocia como una forma muy popular, es justamente una solución como de compromiso entre estas dos, entre la pronunciación y la escritura. Algo parecido pasa con la forma, con ¿cómo decirlo? Como esta forma de cortar la carne que es delgada, ¿no? Que típicamente se hace en la sartén. ¿Cómo se llama eso? Un filete delgado de carne. Un bistec, ¿cierto? Que algunos pronuncian también, claro, el bistec, que algunos pronuncian bistec, otros pronuncian bistec, y que tiene el mismo problema de la terminación para pluralizarlo, porque en principio debería ser algo así como y lo pluralizamos como bistés, como bistecs algunos, incluso algunos lo pluralizan un poco cómicamente como bisteques. Ya que también tiene ese problema de la adaptación, ¿no? Justamente por su ortografía original. Eso, sí, ahí tenemos algunas palabras entonces en las que se tratan de incorporar lo más posible, tratan de hacerse calcos, pero su ortografía original, que no está tan de acuerdo con su pronunciación, al menos para el castellano, nos trae algunos problemas para su adaptación completa. Había una pregunta de Camila, si dice si solo whisky escrito así es un calco o whisky también porque lleva tanto tiempo en nuestra lengua. Bueno, la verdad es que es una buena pregunta. No existe una definición de lo que es un calco. No es que una palabra sea un cenismo o sea, mejor dicho, perdón, o sea un cenismo o sea un calco. Sino que lo que pasa es que esto es un proceso. Los dos extremos de este proceso son el cenismo y el calco. El cenismo sería la palabra, el polo donde la palabra es lo más parecido posible a la lengua original. Y el calco es cuando ya está tan incorporada que casi nos damos cuenta de que es un préstamo. Eso, pero hay muchas etapas intermedias. Bueno, una palabra, por ejemplo, de la que podríamos hablar que ya ni nos damos cuenta de que es un préstamo, podría ser palabras como, no sé, una de la que hablamos el semestre pasado, por ejemplo, almohada.
una persona, un hablante normal del castellano, no vería nada raro en una palabra como almohada, una palabra muy popular, que es no sé, como una palabra normal del castellano, que se usa cotidianamente, pero si uno ve su historia, sabría que es una palabra que es una palabra tomada del árabe, ¿no? Como muchas palabras comenzadas por al también. Entonces ahí tendríamos claramente un caso que está completamente adaptado, ya es completamente un calco, pero que se ha oscurecido tanto que no tenemos las huellas de su historia. Y hay muchas así, mira, por ejemplo, un ejemplo que les quería poner. Este es un ejemplo bonito. ¿Cómo se llama este personaje? Arturito. ¿Cierto? Arturito. Este es un ejemplo muy bonito, ¿no? Porque el nombre original de este robot, ¿alguien lo sabe? Etienne nos da uno parecido, ¿no? Martina le chuntó. Claro. Originalmente, este personaje en la saga de la Guerra de las Galaxias se llama R2D2, es decir, en inglés R2D2. Pero por supuesto, una pronunciación como R2D2 para nosotros es una, para nosotros es una cuestión muy ajena, ¿no? Y casualmente, ¿cierto? El nombre se parece mucho a un nombre castellano con un diminutivo. Entonces, muy claramente adaptamos ese nombre a la forma de pronunciación típica del español y llamamos a este personaje Arturito. Ahí tendríamos un caso de adaptación fónica, ¿cierto? Que ocurre muy rápidamente para esta palabra, para este nombre propio. El otro día, a propósito de... Otro ejemplo, ¿no? A propósito de las fiestas patrias, ¿cierto? Salió un reportaje en un diario sobre nombres de localidades que eran un poco llamativos por lo extraño, ¿no? Por ejemplo, salía una ciudad en Inglaterra que se llamaba, creo que en Inglaterra, se llamaba Hacking, porque ustedes saben que tiene una connotación muy fuerte en inglés. O salía, por ejemplo, una localidad en Chile que se llama Peores Nada, por ejemplo. Y salía también una localidad en Chile que se llama Reputo. Y que por supuesto causaba mucha gracia, ¿no? Sí. No pica, por favor. Claro, por supuesto que en español reputo trae una connotación muy ofensiva, a pesar de que la palabra se llama así. Pero esta es una palabra que viene del mapudungún. La localidad originalmente tenía un nombre en mapudungún que era algo así como repiti, que significa algo así simplemente como creo que se me olvidó el nombre. ¿Qué significa originalmente? Sí, algo así como cruce de camino, me parece. No estoy completamente seguro, lo voy a tener que revisar. Pero lo interesante es que ese nombre en mapudungún obviamente no se adapta mucho a nuestra forma de pronunciar más típica, y ese repiti, ¿cierto? Se transformó en el castellano en reputo. Ahí también hay una adaptación, aunque en este caso con resultados más jocosos, ¿no? Y otras que obviamente son más normales, ¿no? Por ejemplo, donde yo nací, la ciudad, aunque algunos de ustedes niegan su existencia, originalmente tenía un nombre mapudungún como más parecido a algo así como Rencagüe, así como lugar donde crecen rencas, que es un tipo de planta, ¿no? Y que se adaptó en la pronunciación a algo más parecido a la pronunciación típica castellana, a Rancagüe. Y por supuesto, muchas localidades de Chile han sufrido también esa adaptación. Entonces, es muy normal que las palabras sufran una adaptación, al menos en su pronunciación, cuando son incorporadas al castellano. Entonces, muy pocas palabras se mantienen completamente en el polo del cenismo. La mayor parte de ellas son palabras muy técnicas, en las que se mantienen en el polo del cenismo. La mayor parte de ellas, cuando se popularizan, empiezan poco a poco a adaptarse, al menos en su pronunciación, a las reglas de la lengua de llegada. Y por lo tanto, poco a poco se van haciendo calcos. ¿Mm?
Otras palabras, por ejemplo, que han sufrido estos procesos. Por ejemplo, una palabra como filme. Esa es una palabra, una bonita palabra. Entiende, me pide que le define cenismo. De nuevo, vamos, ya. Cenismo, toda palabra que se mantiene, que es parte de un préstamo, y se mantiene lo más parecida a su lengua original, en su pronunciación, su ortografía. No. Ludvika, sí. Ok, bueno, última vez que defino estos términos, ¿ok? El préstamo, como decíamos al inicio, es entonces el fenómeno general que involucra toda incorporación de nuevo léxico al español a partir de otra lengua. Ese es el fenómeno amplio. Típicamente, cuando ocurre un préstamo, lo más normal es que al principio la palabra que uno incorpora al castellano se mantenga lo más parecida en su pronunciación, en su ortografía, etcétera, en todas sus formas, a la lengua original. Ese polo, ese extremo, es lo que llamamos un cenismo. Pero lo más normal es que una palabra, cuando se empieza a ser más popular, poco a poco se empieza a incorporar al castellano y se empieza a pronunciar y en algunos casos a escribir y en algunos casos a generar otras palabras a partir de ella que funcionan como palabras del castellano. Ese proceso de adaptación, cuando ya llega al extremo de que uno ni siquiera se da cuenta de que ahí estamos ante un préstamo, es lo que llamamos un calco. Entonces, el préstamo es el fenómeno general y el cenismo y el calco son los extremos, los polos opuestos de este proceso. Pero la mayor parte de las palabras se encuentran en alguna etapa de este proceso, más cercanas al extranjerismo crudo, podríamos decir que es el cenismo, o más incorporadas al calco. La mayor parte de las palabras se encuentran en alguna parte de este proceso. ¿Bien? Bueno, por ejemplo, una palabra como filme, ¿la conocen? ¿A qué hace alusión? ¿Qué significa? A una película, ¿cierto? Bueno, originalmente, como muchos de ustedes probablemente sepan, la palabra film viene viene de film, ¿cierto? Claro, una película, pero fancy. ¿Por qué fancy? Porque obviamente se nota todavía que es un extranjerismo, que no es una palabra propia del castellano completamente. Porque de hecho esa combinación LM es muy rara para nuestra forma de pronunciación. Así que muy rápidamente empezó a tomar una pronunciación y luego una escritura que fue más propia del castellano, ¿no? Entonces, film era una palabra muy cercana al polo del cenismo, pero poco a poco, por su popularidad, se fue adaptando a la forma de pronunciar el castellano y filme ya está en parte en proceso de calco, ¿no? Y por supuesto, incluso ha producido nuevas palabras en castellano, como por ejemplo filmoteca, que es donde se almacenan los filmes, donde se almacenan las películas, y ahí ya vemos que está también muy incorporada a un proceso como es recibir sufijos propios del castellano, lo que la hace una palabra ya mucho más incorporada. Otros ejemplos, a ver. Un ejemplo muy bonito. Fíjense en este caso. Este aviso estaba puesto en algún lugar. Se perdió un pendrive. ¿Qué les parece? ¿Cierto? Raro. Claro, es raro escribirlo así, por supuesto. Típicamente, lo más probable es que ustedes lo escriban como pendrive. Pero su pronunciación es de hecho algo más parecido a pendrive, ¿cierto? O pendrives, como lo escribió esa persona. Entonces ahí tenemos una palabra que es de incorporación muy reciente, por supuesto, tiene unos 10 años más o menos, y que su pronunciación ha avanzado mucho en la incorporación al castellano, pero en su ortografía muy poquito, ¿no? Claro, el USB. Bueno, de hecho, en cuanto a la ortografía, incluso muchas de estas palabras ni siquiera vale la pena tratar de incorporarlas mucho al castellano en su ortografía, digo, hacerlo más regular,
porque como la tecnología avanza tan rápido, la mayor parte de las veces desaparecen, incluso antes de que se pueda normalizar su ortografía. De hecho, ustedes son muy, muy jóvenes para recordarlo, pero había unos aparatos cuando yo tenía la edad de ustedes, claro, en que escuchábamos músicas que se llamaban cassettes. Exactamente, y para intercambiar información en los computadores usábamos disquetes. Y hubo una polémica muy fuerte, de hecho, a principios del siglo, a principios del 2000, porque la Real Academia proponía que se les llamara casete y disquete, ¿cierto? Y mucha gente se oponía a eso porque lo veía muy feo. Pero es una polémica que no tuvo mucho sentido porque ya muy pronto, tanto el cassette como el disquete empezaron claro, que se veían rascas, ¿no? Como dice Francisca. Pero no, una polémica que no duró mucho, ya que justamente tanto el cassette como el disquete tuvieron una vida muy cortita, ¿no? Después de eso ya no vivieron mucho. Y los pendrives van por el mismo camino, ¿no? Así que ni siquiera vale mucho la pena probablemente tratar de normalizar su escritura, porque probablemente no vivan mucho tiempo más. Entonces no va a haber mucha polémica. Los deportes sí, por supuesto, han vivido mucho más. A ver, ¿qué otra palabra interesante? Mira, esta es una bonita. Esto lo encontré en un restaurante acá en Santiago hace algunos años. ¿Qué es lo que necesita esta persona que está poniendo ese aviso? Necesita a una persona que cocine sushi, Exacto. supongo. Sí, Pero, oye, profe, si tiene el dato, yo necesito trabajo, porque se ve bueno. ¿Y usted es buena suchera o no? Sinceramente, como lo piden ahí, no lo sé, pero eso he hecho sushi como 3 veces, 4, y me ha quedado bastante bien. Ah, pero eso está muy bien. Vamos a Sí. pedirle Algún día les voy a hacer a todos. para nuestra convivencia. Sí. Me voy a demorar como 3 semanas, sí, pero bueno. No importa, la ayudamos. Ya, muy bien. Ok, eso, por supuesto, como dice muy bien Francisca, viene de sushi, ¿no? Una palabra japonesa que, bueno, yo no sé en realidad muy bien cómo se pronuncia, pero sí, claramente nosotros la pronunciamos muy a la castellana, ¿no? La pronunciamos muy, digamos, como sushi. Y por supuesto, es interesante que también haya producido una palabra derivada, una palabra a la que hemos sufijado a partir de ella, que nombra a la persona que hace sushis, y lo llamamos el suchero. Entonces es una palabra que ya se ha ido incorporando muy rápidamente, muy fácilmente al castellano. Oye, hay muchos comentarios, así que voy a ir un poquito más atrás. Voy a ver los comentarios. Bueno, Etier, el más antiguo, ¿no? Ese filme sería un calco, en efecto. Filme estaría ya en una etapa mucho más de calco que film, que está más cercano al polo del cenizo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Ta, ta, ta. Me encanta tanta promesa de comida en este curso, es verdad. Etier nos debe pizza, tiene toda la razón. Oh, Ludvika sabe hacer onigiris. Oh, qué rico. Ya, qué cosas más ricas. Ya. Genial. Un ejemplo interesante de estos. Una palabra que probablemente ustedes no sospechan que es un extranjerismo, que es un préstamo. Justamente porque ha pasado tanto tiempo, es una palabra muy popular, se ha incorporado tanto en su pronunciación y en su escritura, en la lengua de llegada, que ni siquiera sospechamos que se trata de un préstamo originalmente. La palabra es Gaspital. La conocen, ¿no? Claro, en Gasfitter es lo que en otros dialectos del castellano se llama el plomero, la persona que viene a revisar las cañerías, sobre todo la de la calefacción, por ejemplo. ¿Cierto? Bueno, eso viene originalmente de un término inglés que es gas fitter, como Mario Bros, claro. Viene de gas fitter, es decir, la persona que arregla las cañerías o las tuberías. Y por supuesto, como es una palabra muy popular, claro, viene de gas, pero de gas en inglés, ¿no? Porque es la persona que se ocupa de las tuberías del gas.
pero como una profesión, un oficio muy popular, muy extendido, su pronunciación fue muy rápidamente adaptada a gaffiter, y por supuesto su escritura también a algo muy parecido a eso, ¿no? Y ya está tan incorporada que tenemos palabras como gafitería, por supuesto, y es muy opaco su origen, ¿no? Así que ahí tendríamos una palabra que es un calco ya completamente con todo, con todas las de la ley, ¿no? Y está tan oscura su origen que ni siquiera sospechamos en muchos casos que es un extranjerismo. Otra palabra que a mí me encanta, que es parecido a esto, es la palabra huaype. ¿La conocen? ¿Qué es un huaype? A ver si alguno de ustedes lo conoce. ¿Quién podría describirme lo que es un wipe? Claro, para limpiar, exacto. De hecho, ya que tenemos la posibilidad, busquemos a ver si hay alguna imagen que nos pueda servir para esto. Estos son wipes. Eso, por ejemplo. Típicamente se usa mucho en los talleres mecánicos, que es como un conjunto de como retazos de trapo que se usan para limpiar, que se usan típicamente como para limpiar los elementos mecánicos, sacarle la grasa, el aceite. Eso es un wipe. ¿Se le ocurre de dónde viene la palabra wipe? Parecería como una palabra indígena, ¿no? En su forma, en su pronunciación. Pero no. Claro, exacto, como dice Martina. Wipe viene del inglés wipe, que es un verbo en inglés, to wipe, que quiere decir justamente limpiar algo como fregándolo, ¿no? Fíjense, de hecho, me encontré con esto hace algunos años en un supermercado. Pañitos que justamente se llamaban wipes. Y esto es justamente lo que nosotros llamamos actualmente un wipe. Entonces, ese wipe del inglés lleva una pronunciación muy popular primero y luego una forma de escritura también muy popular. Así que también tenemos un caso ahí ya extremo de calco. Ah, claro, es cierto, también se usa en castellano algo así como le pegué un wipe o algo así, ¿no? Eso, como dice Lutica, te voy a pegar un wipe. No sé si eso tiene alguna relación con esto. Oye, estaría bonito para averiguarlo. Sí, pipe también lo he escuchado. Como el de la tía Patty que le pegaba a a su hijo cuando estaba cantando, algo así. Oye, voy a averiguar si efectivamente tiene algo que ver con esto, pero en principio no se me ocurre. Tía Patty. Bueno, mira qué bonito el ejemplo que dice la Ignacia. Nosotros acá vamos a revisar sobre todo, eh, perdón, para quienes no están viendo el chat, les digo que Ignacia nos dice que una prima decía a alguien, te voy a pegar un tía Patty. Está bonito eso. Ignacia, a qué hace alusión? Para que quizás alguno está un poco colgado, ¿a qué se está refiriendo? Como un golpe en la parte de atrás de la cabeza, como en el video de la tía Patti y la tía Lela. Hay un video, Sigue siendo icónico hasta el día de hoy, en mi opinión. háblenos del video para que todos lo entendamos. ¿Qué? Describe un poco el video porque quizás Y el alguna... video es una señora cantando una canción para las tías, no sé, del colegio, del jardín, lo que fuera, y su hijo está leseando mucho al lado de ella y como que canta por encima de ella, entonces la galla dice, ¿qué te dije, pa? Y le pega en la parte de atrás de la cabeza, como... Creo que Eso, hasta la UNICEF dijo que era maltrato infantil, hacía hacía una cuestión muy terrible, ya, perdón, chao. sí, hace como 4 o 5 años, fue una cuestión muy discutida, ¿no? Le pegó a su hijo porque estaba interrumpiéndola mientras cantaba, le pegó ahí un pape en la parte de atrás de la cabeza. Bueno, ¿por qué me interesa este ejemplo le pegó un tía Patty, del que nos habla Ignacia? Todos me entienden ahí, le pegó un tía Patty porque le pegó un golpe en la parte de atrás de la cabeza, ¿no? Eso es interesante, porque nosotros no vamos a estudiar fenómenos de esa naturaleza. Todos los fenómenos de incorporación de nuevo léxico que estamos estudiando involucran una nueva forma que involucra tanto el significante como el significado. Es decir, hay un cambio en la palabra completa, en las dos caras del signo lingüístico, tanto en su significante como en su significado.
Hay otras formas de incorporar nuevo léxico o de crear nuevas palabras en una lengua que solamente implican un cambio de significado, pero el significante se mantiene. Por ejemplo, como nos dice Ignacia, si alguien le dice a una persona, te pegué un tiapati, haciendo alusión haciendo alusión a un golpe en la parte de atrás de la cabeza, la expresión tiapati no es nueva, existe, por supuesto, ya en castellano, haciendo alusión a esa persona, o al canto de esa persona, ¿no? Lo que ha sucedido aquí es que uno asocia algo que pasa durante el canto, en este caso el golpe que la madre le da a su hijo, con el canto mismo. Ese fenómeno en que uno asocia una parte de una realidad con otra parte relacionada con esa realidad es típicamente llamada una metonimia. No sé si es tan parecido a Tapiles, pero es lo que pasa, por ejemplo, cuando, un ejemplo más típico, ¿no? Cuando uno habla de un escritor, por ejemplo, se reunieron varios escritores en una feria del libro, ¿no? Y dice, por ejemplo, una frase muy cliché, ¿no? Algo así como, se reunieron las mejores plumas de Chile. Claro, ahí pluma, en el sentido de un aparato que se usa para escribir, uno no imagina, ¿no?, que se reunieron varias plumas realmente, ¿no? Claro, no varios pájaros o varios lápices, ¿no? Sino que la idea es que uno se imagine a los mejores escritores del país reunidos. Ahí uno usa pluma por el escritor completo. Eso también es una metonimia, es decir, algo que uno relaciona dos términos por una contigüidad que hay entre un elemento y otro. En ese caso, por el aparato que uno usa para escribir, por el escritor. Tiapati es el canto por el que ocurre durante el canto. Hay muchos ejemplos de esta naturaleza, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo que simplemente porque se me ocurre ahora. Quizás ustedes han oído hablar de que la persona que va adelante en un desfile militar, que va con un bastón, como dirigiendo el desfile, suele llamarse el guaripola. Y eso es porque el bastón típicamente se conoce como guaripola. Entonces, se ha pasado de llamar al instrumento, también a la persona se ha pasado a llamar de la misma manera. Entonces, es algo muy, muy común en realidad, ¿cierto? Bueno, este tipo de fenómenos, el de la metonimia o el de la metáfora, ¿no?, en que uno asocia una realidad con otra por semejanza física, típicamente, como el ejemplo que pone Francisca, ¿no?, que a ella le dicen diosa, y es por semejanza, no por metonimia, eso sería una metáfora. Eso nosotros no lo vamos a estudiar en esta unidad del curso, ya que involucran solamente un cambio de significado, pero el significante se mantiene idéntico, ¿no? Esos ejemplos los estudia la semántica léxica, todos esos cambios o derivas de significado. Pero en cambio, ejemplos como White, ¿no?, Gatsby y todos esos, que involucran una adaptación tanto de significante y en algunos casos también de significado, todo eso sí lo estudia la gramática, ¿no?, en sus procedimientos de incorporación de nuevas palabras a una lengua. ¿Bien? Un último ejemplo de un caso que a mí me gusta mucho. ¿Conocen ustedes la palabra guachimán? ¿No? Déjenme ponerles un ejemplo. Es verdad que es una palabra poco usada, pero quizás la gente que es de Valparaíso o la gente que es de zonas mineras la ha escuchado, ¿no? ¿Nada? Vamos a buscar un ejemplo para que ustedes vean cuál es el uso de la palabra guachimán en castellano, sobre todo en Chile. Bueno, aquí está, en el diccionario. Pero en Chile es una persona que trabaja como guardián o vigilante. Por ejemplo, aquí un ejemplo, un gordito que venía de Huasicancha y era guachimán del almacén, o en su que sería decir que se sentía arma. A ver, otro ejemplo. Bueno, como ven hay un montón. En esencia significa un guardia, ¿no? Un guardia que sobre todo se usa como el rondín, un guardia nocturno.
Y esta palabra que, claro, que tiene una forma que uno no asociaría quizás con el mapudungún, con una lengua indígena, claro, es una palabra extranjera, es un extranjerismo, originalmente es una palabra que viene del inglés watchman, es decir, el vigilante, ¿no? Ya que watchman es una palabra que en realidad para nosotros es muy rara, su pronunciación y su escritura es muy ajena al castellano, y esta palabra se solía usar en zonas mineras que no suelen tener, o en puertos, o aeropuertos, que suelen ser muy populares. Esto las personas muy rápidamente le empezaron a pronunciar a la española, ¿no? Guachimán, y de ahí también su escritura. Bueno, entonces ahí tenemos una palabra que también está tan incorporada, por supuesto, las personas que la usan, que ya ha oscurecido completamente su origen extranjero. Súper. Esto, por supuesto, no solamente pasa en castellano, también en otras lenguas ocurre el fenómeno del préstamo y su adaptación a la lengua de llegada. Y, por supuesto, como cada lengua tiene reglas propias, leyes propias de pronunciación, de escritura, etc., en una de ellas se ocurren fenómenos distintos de incorporación. Por ejemplo, en japonés ocurren cosas muy curiosas en los préstamos que han tomado del inglés, ya que la forma de pronunciación de la sílaba más típica del japonés es muy distinta a la del inglés. Ay, Ludvika me da unos ejemplos interesantes acá. A ver, ¿cómo es eso de chocoreito? Que el chocolate, en vez de decir chocolate, dicen chocoreito. Súper bien, ¿cierto? Porque en inglés, probablemente de donde proviene para el japonés, ¿no? La forma, lo pronuncian así como chocolate, y esa sílaba, late, es muy rara para el japonés, ya que el japonés no tiene sílaba en que haya consonante, vocal, consonante, o consonante, diptongo, consonante, sino que siempre son consonante vocal o consonante, diptongo. Claro, la adaptan para una forma como chocoreito. ¿Qué es eso de Daburaibu, Ignacia? Cuéntanos. Dabu es love y Raibu es live, como live así como en vivo. Entonces muchas veces cuando hacen cosas en vivo se les dice Raibu. Ah, Raibu, por live, probablemente, Sí, ¿no? sí. Claro, qué buena. De nuevo por lo mismo, ¿no? El inglés típicamente es muy normal que tenga sílabas que sean consonante, diptongo, consonante, como en live. Pero el japonés no acepta, no es propio del japonés, una sílaba que termine en una consonante. Entonces lo que hacen típicamente es cambiarlo a una pronunciación como raibu, ¿cierto? Y también, por supuesto, la L, en que en japonés no existe una disimilación entre la L y la R, entonces muy fácilmente se confunden una con otra, perfectamente hace que el live pueda pasar a ser raibu. Es súper. Un ejemplo de este mismo estilo que a mí me gusta mucho es taipuraitu. ¿Se le ocurre qué significa en japonés taipuraitu? ¿Ah? ¿Hipótesis? ¿No? No, apuradito, no es que se apure. Sí, tiene que ver con tipo. Por ahí, Ignacia. Pero ¿No? Sí, a mí me está diciendo de una manera como que lo grotesco que me apure, según yo. ¿perdón? Te apuráis tú, así como que una orden de que me apure. Yo creo que No, sí. pero sería para el castellano, no, estamos hablando del japonés. Uy, ya, bueno. No, en japonés, claro, Ignacia está por ahí cerca. Esto significa máquina de escribir, que viene del inglés typewriter, ¿cierto? Y que en la pronunciación en inglés es muy ajena al japonés, que es typewriter, ¿cierto? Todas son consonantes y tipos de sílabas muy ajenos al japonés. Ellos la adaptaron para una forma más propia japonesa, ¿no? Taipuraitu. En su pronunciación, probablemente también en su escritura, eso no lo sé, pero ahí también tendríamos un caso de un extranjerismo en japonés, que también sufre un proceso de adaptación. Entonces, como ven, y con esto termino, ¿no? Para no insistir mucho más en este punto, los préstamos son todo el proceso, todo el fenómeno en realidad que involucra la incorporación de nuevas palabras desde otra lengua, y eso típicamente tiene dos extremos.
Uno es el extremo del cenismo, que es donde la palabra se mantiene lo más parecida posible a la lengua original, y lo otro es el calco, que es el destino, ¿no? Que todas estas palabras deberían sufrir si son lo suficientemente populares, es decir, se van adaptando poco a poco en su pronunciación, en su escritura, a la lengua de llegada, hasta hacerse ya indistinguibles de una palabra del castellano. Esos son los dos extremos, ¿no? Pero el fenómeno mismo es el premio. Una última cosita ya, para terminar, que se nos está acabando la hora. ¿Conocen ustedes la palabra? Bueno, estos que han estado cerrados, lamentablemente, en el último tiempo. Esos lugares donde uno va a comer, en compañía a veces de amigos, hay una persona que te atiende en la mesa, te trae las cosas. ¿Cómo llaman a eso? No, un pub no, porque ahí uno va a escuchar música también y es más para tomar. No, yo hablo de un lugar para comer. Claro, restaurante, ¿cierto? Esa es una palabra curiosa en castellano, porque tiene varias formas de escritura. ¿Cómo la escriben ustedes? Claro, mira, fíjense, aquí tengo varios ejemplos de varias formas de escritura de esta palabra, fíjense. Ahí está escrita como restaurante. Aquí está como... Ay, perdón, se me fue. Aquí está como restaurante. Aquí está escrito como restaurante. Aquí como restaurante. O restaurante. O incluso finalmente aquí como también restaurante. Se fijan, tiene un montón de formas de escritura. Y también muchas formas distintas de pronunciación, ¿no? ¿Cómo la pronuncian ustedes? Hay gente que la pronuncia restaurante, hay gente que pronuncia restaurante, hay gente que pronuncia restaurante, hay gente que pronuncia restaurante, y todos hacen alusión a lo mismo. Bueno, para concluir, este es un ejemplo bien bonito, porque esta es una palabra que ha sufrido un camino bien anecdótico, ha tenido mucho recorrido en el castellano. Bueno, originalmente, esta es una palabra castellana. Originalmente la palabra es restaurante, esa es la palabra más antigua. Y en los primeros tiempos, originalmente podríamos decir, no hacía alusión a un lugar, sino que hacía alusión a un cierto tipo de comida. Un restaurante era una comida que servía para restaurar. Algo así como lo que ustedes van a comer después del Año Nuevo, ¿no? Esos mariscales que sirven como para entonar el cuerpo, ¿no? Eso significa originalmente restaurante, un brebaje, ¿no? Una sopa, algo así, que sirve para restaurar fuerzas. Un curanto, por ejemplo. Eso podría ser un restaurante. Bueno, ¿qué pasó con esta palabra? Esta palabra, originalmente castellana, fue incorporada al francés. Es decir, el francés lo tomó como un extranjerismo y lo incorporó a su lengua. Y en el francés pasaron dos cosas. Primero, hubo una adaptación fónica, ya que la forma de pronunciar restaurante no es normal para el francés, se mantuvo su escritura, pero se la empezó a pronunciar como algo así como restaurant, que es una forma más francesa de pronunciación. Y ocurrió también, al mismo tiempo, un fenómeno de metonimia, en que el nombre del brebaje o el nombre de la comida se empezó a usar poco a poco para designar el lugar donde se servía la comida. Entonces pasaron esas dos cosas. El brebaje o la comida, el nombre se incorporó al francés, el francés adaptó su pronunciación, se hizo un calco entonces, aunque al menos solo en su pronunciación, no en su escritura, y al mismo tiempo cambió de designar la comida a designar el lugar donde se servía la comida. Entonces ocurrió un fenómeno del metonismo. Paralelamente, mientras esto ocurría en francés, en castellano, el nombre se olvidó, porque dejó de usarse ese nombre para referirse a la comida que restauraba. Y ya en el siglo XIX, los hablantes del español, que antiguamente llamaban esos lugares donde uno sirve comida y te la trae un mozo, te cobra, que típicamente lo llamaban posadas o mesones, por el afrancesamiento propio de la cultura de esos años, volvieron a traer la palabra del francés ahora al castellano, ignorando que era originalmente una palabra del castellano, para designar el lugar donde se servía comida.
Y entonces, trajeron la palabra restaurante de nuevo, pero con la pronunciación típica del francés, para designar este lugar donde se sirve comida. El problema es que como la palabra se puede pronunciar como en castellano, pero igualmente era un préstamo, ya que venía de vuelta, se produjo toda una mezcolanza y una confusión que mantenemos hasta el día de hoy, ¿no? Y por eso se escribe y se pronuncia de manera tan disímil, dependiendo de la persona que lo esté usando. Entonces, esta palabra es una palabra curiosa en su pronunciación, en su ortografía, y es tan rara justamente por esta historia tan extraña que tuvo, en que fue al francés y del francés vino después de todo. Todo esto entonces involucra a los préstamos y sus formas de adaptación. Bien, chicos, vamos a dejar hasta aquí por ahora.